Bienvenidos a este nuevo tutorial de Word 2016. En esta ocasión vamos a trabajar en el editor de ecuaciones, una herramienta muy importante en Word para la edición de textos que manejan fórmulas, ecuaciones, elementos matemáticos, ya que muchos estudiantes y muchos profesionales, por lo general, cuando necesitan ingresar elementos dentro de un texto eh, de fórmulas o cualquier elemento perteneciente a las matemáticas, lo que hace es dejar el espacio y escribirlo a lápiz, o escanear la fórmula o capturar la fórmula y pegarla. Pero ¿qué pasa si tengo que hacer un problema, por ejemplo, un trabajo escrito a mi profesor de matemáticas o a mi profesor de física o a mi profesor de química o cualquier área que necesite elementos matemáticos y necesito resolver un trabajo completo que no está hecho en ninguna parte? Pues no voy a dejar el espacio y escribirlo a lápiz. Eso queda muy mal presentado. Para eso está el editor de ecuaciones. ¿Dónde vamos a encontrar el editor de ecuaciones? Nos vamos a insertar y aquí al final aparece ecuaciones. Entonces miren que en ecuaciones primero vamos a aprender algo básico. Incluso en las ecuaciones, cuando tú despliegas, ya hay unas fórmulas prediseñadas que tú puedes usar, pues son las más comunes. Por ejemplo, yo estoy hablando de un trabajo donde necesito hallar el área de un círculo. Entonces inserto y ya está prediseñada la ecuación. Está prediseñada la ecuación. Yo simplemente puedo puedo continuar y por ejemplo A igual a 3.14 por bueno, R al cuadrado. Ya puedo seguir trabajando con incluso fórmulas prediseñadas. Repito, insertar, aquí está ecuación y aquí tengo por ejemplo una muy tradicional, fórmulas cuadráticas. Ya viene la fórmula prediseñada. Pero ¿qué pasa si la fórmula no está prediseñada o prefiero hacerla yo? Entonces, si se puede, vamos a insertar y aquí ya no despliego porque para desplegar son las ecuaciones. Bueno, insertar nueva ecuación y miren que me aparece un panel de diseño de ecuaciones. Aquí voy a encontrar, bueno, las ecuaciones que habíamos visto ahorita, las prediseñadas. También tenemos entrada de lápiz, pero eso es para trabajar con tabletas digitalizadoras donde yo podré escribir a mano y él me traduce lo que yo escribo a mano a elementos de fórmulas bien definidos. Pero bueno, eso no es tan importante de momento. Aquí tengo una serie de elementos, por ejemplo, de símbolos, por ejemplo, el más o menos, porque si yo intentara escribir ese más o menos, por ejemplo, en un texto común y corriente, vamos a borrar esto aquí. Por ejemplo, si yo escribiera más o menos, miren cómo me quedaría, ¿sí? Más o menos, y por más que yo intente darle formato, por ejemplo, de 1 y que me quite el espacio, nunca me va a quedar ese más o menos correcto. Entonces, en insertar, pues tenemos una serie de elementos, tenemos más o menos, tenemos el símbolo infinito, el igual de la fórmula, el no es igual, por ejemplo, infinito, que se utiliza mucho para límites. Eh, También tenemos, por ejemplo, los operadores lógicos. Por ejemplo, yo voy a escribir que x es menor o igual a y. También puedo trabajar con Shift Enter para no salir, para bajar un espacio y que me continúe trabajando en editor de ecuaciones. Shift Enter. Por ejemplo, quiero hablar de 30 grados centígrados, ya automáticamente, o 45 grados Fahrenheit. Aquí tenemos todas las letras griegas. Por ejemplo, yo quiero hablar de que
el coeficiente de fricción cinético mu es igual a 0.20. Ahí tenemos el uso, o incluso para ángulos. Yo puedo trabajar, por ejemplo, ángulos. Aquí tenemos varios elementos, por ejemplo, matemáticas básicas. Vamos a buscar algo para representar el ángulo. Por ejemplo, tenemos operadores, mírenlo, ahí tenemos todos los operadores. Operadores racionales comunes. Operadores enearios básicos, por ejemplo, integrales, integrales de área, integrales triples de área, sumatorias. Falta el de ángulo, vamos a ver. Geometría. Aquí tenemos, por ejemplo, el ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, el ángulo ABC es igual a 40 grados. Entonces ahí vemos algunos ejemplos pues del uso de toda esta parte de símbolos. Y aquí está todo lo que tú necesitas, incluso flechas. Algunas veces necesitamos las flechas para hacer, por ejemplo, que A implica, por ejemplo, implica B. Podemos mirar esto de esta manera. Ese tipo de cositas no las podemos hacer con el editor de texto común y corriente. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos algo bastante sencillo, que es cómo usar toda la parte de símbolos, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, yo quiero hacer fracciones, por ejemplo. Vamos a ver cómo usamos fracciones. Aquí tenemos todos los modelos de fracciones. Tenemos, bueno, cómo formalmente se debe escribir, o si yo necesito escribir, por ejemplo, metros sobre segundo. Aquí tenemos otra forma. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos las variaciones de fracciones, pero pues cuando hablamos de derivadas, o en este caso que es un pi medio que ya está predeterminado. Pero por ejemplo, yo quiero decir que voy a sumar 3 cuartos más, vamos a ver aquí, vamos a usar los símbolos. Fue el diseño de ecuaciones, simplemente selecciono la ecuación y me voy a diseño, ahí está. Voy a usar los operadores de aquí. Puedo usar el signo más que está en el teclado, pero la idea también es usar los símbolos que están aquí, que son un poco más acordes al tipo de letra que está usando. En la ecuación más, insertar fracción, 5 tercios. Entonces vamos a resolverlo. Igual, inserto fracción, daría 8 tercios. Ahí tenemos algo que por lo general cuando estamos haciendo un texto es muy difícil de llegar a esto de esta manera. Entonces con fracciones ya tenemos, con el editor de ecuaciones manejando fracciones es bien sencillo. Vamos a trabajar con más ecuaciones. Por ejemplo, yo quiero hablar la derivada de y con respecto a x, de la función, por ejemplo, x más 1. Miren el tipo de x, es una x minúscula, pero es caligrafía como la que encontramos en los libros de matemática, de física, y es bien interesante presentar un trabajo con esta calidad. Entonces ahí tenemos algo para eso. Bueno, ahora por ejemplo, si yo quiero trabajar con exponentes, aquí tenemos exponentes, por ejemplo, x, y selecciono arriba al cuadrado, más puedo combinar fracciones, por ejemplo, 3x sobre x más 1, y aquí tengo
el uso de exponentes. Incluso vamos a ver algo que aún es más difícil de hacer en un texto convencional. Por ejemplo, yo quiero decir que toda una fracción, bueno, pero antes vamos a meter esto vamos a elevar toda una fracción elevado a un exponente, pero necesitamos los paréntesis. Miren estos paréntesis que son grandes. Entonces, aquí en diseño, aquí están los corchetes, los operadores, miren. Aquí tengo paréntesis, tengo corchetes, tengo llaves y tengo otra cantidad de símbolos, incluso símbolos de topología. Vamos a usar paréntesis. Entonces, dentro del paréntesis yo voy a insertar una fracción, pero antes debo tener en cuenta que esa fracción la voy a elevar a un exponente. Entonces, selecciono exponente. Aquí en este cuadrito va la fracción. Voy armándolo. Entonces, aquí estaría, por ejemplo, otra fracción inicialmente sería, no, otra fracción no, otro exponente. Aquí sería x al cuadrado a la 3 sobre x más 1. Ahí vemos eso que pues llevarlo a la solución no sería fácil. Ahora, por ejemplo, si yo quiero tener un radical, si es raíz cuadrada de 2x más 3 menos un radical de índice diferente, por ejemplo, x menos 1 a la 3, bueno, a la 5, por ejemplo. Ahí tenemos una forma de hacer radicales. Bueno, ahí tenemos esta parte de radicales, ya trabajamos con radicales, trabajamos con exponentes, subíndices incluso, por ejemplo, vamos a insertar aquí, por ejemplo, voy a llamar x sub 1 más otro subíndice x sub 2. Ustedes dirían, ajá, ¿cuál es la diferencia entre usar subíndice en la edición de texto? Veámoslo. Vamos a insertar aquí, tenemos aquí en inicio, bueno, sería x sub 1, no, vamos a ver, x sub 1, aquí tenemos una ecuación que inserté, borrémosla. Quitamos el subíndice, miren lo complicado que es, más x sub 2. Vamos a poner todo esto en minúscula. Ustedes miren que por más que yo intente incluso buscar un tipo de letra parecido al que está allá, pues no va a ser tan formal como esto. Ahí vemos un ejemplo típico. Listo. Tenemos ya la parte de signos de agrupación. Ahora también podemos trabajar incluso con sumatorias. Miren, aquí tenemos operadores grandes. Miren esto, tenemos sumatorias, uniones, intersecciones, colección de elementos. Bueno, vamos con los típicos, por ejemplo, la sumatoria, por ejemplo, de i igual 1 hasta n de, por ejemplo, x al cuadrado más 1. Ahí tenemos un ejemplo de sumatoria que podemos escribir, algo que sería imposible de hacer en el editor de Word normal, el que usamos cotidianamente. Bueno, ahora pues veamos también funciones trigonométricas. Tenemos aquí seno. Miren que yo puedo seguir combinando elementos, por ejemplo, seno de x medio más 3. Ahí tenemos funciones trigonométricas, tenemos todas las funciones, también tenemos las funciones inversas, que se usan de la misma manera. Por ejemplo, más, vamos a poner aquí más,
una función inversa, por ejemplo, coseno a la menos 1 de x, coseno a la menos 1 de x. Ahí tenemos elementos de funciones trigonométricas. Recuerden que con Shift Enter tenemos también algo que aquí llaman acentos. Por ejemplo, si yo quiero hablar de un vector, por ejemplo, el vector b más, aquí uso el vector d es igual al vector c. Entonces miren que por lo general cuando trabajábamos en física algunos elementos vectoriales, conseguir obtener esas flechitas en la parte superior de las letras, pues era muy complicado. Entonces aquí vemos que ya es mucho más sencillo. Tenemos operadores, por ejemplo, de definición, también la parte vectorial, de estructura con dobles rayas, flechas. También tenemos algo bien interesante, la parte matricial. Por ejemplo, para la parte matricial yo, cuando trabajo, coloco, por ejemplo, bueno, usemos corchetes, y dentro de corchetes voy a insertar una matriz, por ejemplo, de 3×3. Entonces miren que aquí tengo 1, 2, 0, 2, 1 y 1. Miren que yo puedo incluso poner más, inserto otro corchete y puedo insertar otra matriz 3×3. Y miren que pues esto es bien sencillo, hacer un trabajo de álgebra lineal bien organizado, bien presentado. Yo sé que al comienzo pues es algo que toma tiempo, pero ya después cuando tú lo manejas, las cosas es mucho más sencillo, y la edición de un documento con ecuaciones es supremamente fácil. Bueno, aquí hemos tenido todo esto, miren, ya es saber jugar y manejar toda una de las estructuras. Pero ya para finalizar vamos a trabajar, miren, con algunas estructuras como límite. Por ejemplo, el límite cuando delta de x es lo que se me... letras griegas. Bueno, aquí está el delta. Cuando delta de x tiende una flecha, yo puedo usar también aquí flechas. Cuando delta de x tiende a 0, de por ejemplo, de una fracción que tenga x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Ahí tenemos pues un límite que, bueno, su solución es casi que inmediata, pero miren qué fácil es poder trabajar con la parte de ecuaciones matemáticas en Word totalmente. Igual la impresión es bastante sencilla. Cuando tú imprimes todo esto, te queda tal cual como lo ves. Así que ya no hay excusa para presentar trabajos escritos, una parte en el computador y otra parte escritas a mano o con recortes de fotocopias o pedacitos escaneados. En fin, ya con esto puedes trabajar cualquier documento para ciencias o matemáticas muy bien presentado. Bueno, con esto finalizamos este video tutorial de edición de fórmulas en Word usando el editor de ecuaciones.